El teléfono sonó a media tarde. Cuando el sol ya caía oblicuo sobre las bugambilias del patio, tenía las manos aún húmedas de regar las macetas y pensé que sería Prudencia, mi vecina, preguntando por la cena del sábado. En cambio, la voz que escuché fue la de Lisandro, seca, sin rastro de aquel calor que me acompañó toda su vida. Mi esposa no te quiere, aquí soltó sin preámbulos. Me quedé en silencio, incapaz de procesar la dureza de esas palabras. Abrí la boca para decir algo, pero él continuó, más frío aún además. Hemos usado tu casa como aval para un préstamo. Sin decírtelo, sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Me agarré a la mesa de la cocina, como si pudiera sostenerme del mármol. El zumbido en mis oídos me impedía ordenar ideas. No supe qué dolía más, que me echara de su vida o que hubiese jugado con el único lugar que siempre fue mío. No recuerdo si nos despedimos. Creo que colgué antes de que mi voz traicionara el temblor que me recorría. Me quedé inmóvil, escuchando el silencio de mi casa, interrumpido solo por el canto lejano de un mirlo. Las paredes, llenas de fotografías enmarcadas, parecían observarme con una compasión muda. Allí estaba Lisandro de niño, con los bolsillos llenos de canicas, adolescente, abrazado a mí en su graduación, hombre hecho y derecho, junto a Calista el día de su boda. Vivo en este barrio de Valencia desde hace más de 40 años. Cada mañana, al abrir las contraventanas, el aroma del romero y la albahaca me recuerda que este patio fue mi refugio desde que Aurelio, mi marido, murió de forma repentina. Lisandro fue mi única razón para seguir adelante, el motivo por el que el taller de confección abría cada día y por el que cada puntada llevaba un poco de esperanza. Ahora, con una sola llamada, esa conexión parecía haberse roto. Caminé hasta el patio y me senté en la vieja silla de hierro forjado. El cielo de la tarde se teñía de naranja, y yo intentaba encontrar en aquel color algún indicio de que esto no era real, de que todo podía volver atrás. Pero las palabras de Lisandro seguían resonando, clavándose en mi pecho con la misma fuerza que cuando las pronunció. Me levanté despacio y entré de nuevo en la casa, buscando entre mis recuerdos la primera vez que Calista cruzó nuestra puerta, cuando Lisandro terminó el bachillerato. Yo ya llevaba más de una década sola. Aurelio se había ido de forma tan repentina que apenas tuve tiempo de llorarlo antes de enfrentar las facturas. El alquiler del local del taller y la responsabilidad de criar a un hijo que aún soñaba con ser arquitecto. No hubo herencias ni ahorros secretos. Todo lo que conseguimos fue a base de puntadas, jornadas eternas y arreglos de última hora que a veces entregaba pasada la medianoche. Recuerdo los inviernos en los que trabajaba con las manos entumecidas, negándome a encender la estufa para no aumentar la factura, o los veranos en que las agujas parecían quemar en los dedos, todo para que Lisandro pudiera estudiar en la Universidad Politécnica, para que no tuviera que renunciar a nada por falta de recursos, verlo graduarse con toga y birrete. Fue una de las pocas veces que sentí que todo el sacrificio había valido la pena. Conocí a Calista un año después. Era una joven de mirada vivaz, manos finas y un acento suave que me recordó a las playas de su aldea natal. Se presentó con flores y un pastel de limón que preparó ella misma. Me habló con respeto, me ayudó a poner la mesa y se rió con mis anécdotas sobre Lisandro de niño. Durante un tiempo pensé que había tenido la suerte de encontrar a una nuera que apreciaba a su familia política, pero las primeras grietas aparecieron pronto. Empezó con silencios cuando yo opinaba en las conversaciones, o con sonrisas breves que no llegaban a los ojos. A veces, cuando llegaba a su piso para dejarle algún encargo a Lisandro, ella miraba el reloj antes de abrir la puerta.
como si mi visita fuera un inconveniente. Aún así, cuando un día me dijeron que pensaban comprar una casa, mi corazón se llenó de ilusión. Me senté con ellos en la mesa del comedor. Desplegamos folletos y planos, y me pidieron consejos sobre barrios, precios y hasta sobre cómo decorar el salón. Yo me sentí parte de un proyecto común, convencida de que aquel sería un nuevo capítulo para todos. No podía saber entonces que ese sueño que ayudé a construir sería, con el tiempo, la llave para dejarme fuera. La primera vez que vi la casa en Alboraya, supe que a Lisandro le brillaban los ojos. Era una construcción moderna, con fachada blanca y rejas negras que enmarcaban unas ventanas amplias, casi teatrales, un pequeño jardín frontal, con un limonero joven y rosales incipientes. Parecía esperar las manos de alguien que supiera cuidarlo. Desde la acera, podía imaginarme a mi hijo llegando del trabajo, abriendo el portón y saludándome con ese gesto que tantas veces me reconfortó. El día que fuimos al banco, el aire olía a café recién hecho y papeles nuevos. Don Eladio, el director, nos recibió con su voz pausada y ese bigote perfectamente recortado que parecía no moverse jamás. Extendió los documentos sobre la mesa y con un tono claro explicó que, con el sueldo de Lisandro, no era posible obtener el préstamo completo. Entonces miró hacia mí, con sus ahorros y su vivienda como aval. Señora Ferrer, no solo podrían obtener el préstamo, sino también mejores condiciones, dijo, acomodando las gafas sobre el puente de la nariz. No lo dudé, pensé en los años de sacrificio, en la soledad que había llenado mis días desde que Aurelio partió, y en la posibilidad de regalarle a mi hijo la estabilidad que tanto anhelaba. Firmé cada hoja con mano firme, sintiendo que con cada rúbrica cosía un punto más en la tela de nuestro vínculo. Cuando salimos, Calista me abrazó con fuerza. Llevaba una sonrisa amplia y los ojos brillantes. «Es usted la mejor suegra del mundo», me dijo, y por un instante quise creer que lo pensaba de verdad. Lisandro, con un nudo en la voz, me dio las gracias una y otra vez mientras caminábamos hacia el coche. Yo sentía que, por fin, le había devuelto algo de todo lo que él me había dado con su sola existencia. Esa tarde, al llegar a casa, me senté en el patio a imaginar las comidas de domingo en aquella cocina luminosa y las tardes de verano en el porche. Lo que no podía prever era que ese mismo lugar, que hoy me parecía un puente hacia ellos, acabaría convirtiéndose en un muro. Al principio, mis visitas a la casa de Alboraya eran motivo de celebración. Llegaba con una tortilla de patatas o un bizcocho recién horneado, y Lisandro me recibía con un abrazo en la puerta. Pero con el tiempo, algo cambió. Calista empezó a fruncir el ceño cuando me veía aparecer sin previo aviso. Primero fueron comentarios suaves, disfrazados de amabilidad. «Ah, no sabía que venías hoy», decía, mirando de reojo el reloj. Luego vinieron las observaciones más directas que movía las tazas a otro armario, que cambiaba el orden de los cajones. A mí me parecía normal organizar la cocina para que fuera más práctica, pero para ella era una invasión. Una tarde de otoño, llegué con un guiso de lentejas que había estado cociendo a fuego lento toda la mañana. Lisandro no estaba. Me recibió Calista, y mientras dejaba la olla sobre la encimera, sonó su teléfono. Se apartó al salón, creyendo que yo no la escuchaba. «Sí, cariño, con suerte pronto tendré todo a mi nombre», dijo, en voz baja pero clara. Me quedé helada. La cuchara de madera suspendida en el aire. No pregunté nada cuando volvió. Le sonreí y le dije que el guiso debía reposar antes de servirlo. Fingí que no había oído nada, pero las palabras se me incrustaron como una astilla bajo la piel. A partir de ese día, cada gesto suyo
Lo observaba con un filtro distinto. Si me ofrecía té, pensaba en qué estaría calculando. Si me pedía una receta, imaginaba que era parte de un plan para ganar mi confianza. El temor crecía silencioso, como una humedad que se extiende por las paredes sin que nadie lo note hasta que es demasiado tarde. Lisandro parecía ajeno a todo. Seguía hablándome con el mismo tono cariñoso, como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que algo se estaba moviendo bajo la superficie y que el terreno que creía firme podía hundirse en cualquier momento. Ese presentimiento se volvió certeza la tarde en que, con una sola llamada, mi hijo me dejó claro cuál era mi lugar. Era la víspera de la fiesta familiar que Lisandro había mencionado semanas atrás. Me había dicho que sería una buena ocasión para reunirnos todos, que podía llevar mi tarta de almendras y alguna botella de vino dulce. Pasé la mañana en la cocina, con el horno encendido y el aroma a canela impregnando cada rincón. A media tarde, el teléfono sonó. Contesté con una sonrisa, pensando que tal vez quería pedirme algo de última hora. Pero su voz era otra seca, tensa, sin rastro de calidez. Mamá, no vengas mañana. Calista y yo creemos que últimamente te estás entrometiendo demasiado. Antes de que pudiera reaccionar, escuché claramente la voz de Calista al fondo, dictando pausadamente: dile que necesitamos nuestro espacio, que esta casa no es la suya. Lisandro repitió esas mismas palabras, como si fueran suyas. Me mordí el labio para contener la respuesta, pero las manos ya me temblaban. Entiendo, dije, y colgué antes de que mi voz se quebrara. El silencio que siguió fue tan denso que parecía ocupar la casa entera. Me apoyé en la encimera, sintiendo que el peso de los años y de cada sacrificio me caía encima de golpe. Esa noche no pude dormir. Abrí el viejo álbum que guardo en la mesilla y pasé las páginas despacio, deteniéndome en cada imagen. Allí estaba Lisandro de niño, con el pelo alborotado y las rodillas llenas de raspones, sonriendo con la despreocupación de quien se sabe querido. Más adelante, en su adolescencia, abrazándome el día que recogió las notas de acceso a la universidad, y en la última página, vestido de traje el día de su boda, inclinándose para susurrarme que yo siempre sería la mujer más importante de su vida. Me quedé mirando esa foto hasta que la luz de la madrugada se filtró por la persiana. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. No sabía aún qué camino tomar, pero presentía que la herida de esas palabras no se cerraría sola, y que muy pronto tendría que decidir cómo proteger lo que todavía era mío. A la mañana siguiente, después de una noche en la que apenas concilié el sueño, decidí que no podía seguir imaginando escenarios sin tener certezas. Me vestí con ropa sencilla, recogí mi bolso y caminé hasta la sucursal donde habíamos firmado la hipoteca. El aire frío de Valencia me despejó lo suficiente como para ordenar las preguntas que llevaba acumulando desde hacía semanas. Don Eladio me recibió con la misma cortesía de siempre, aunque sus cejas se arquearon al verme llegar sin cita. Señora Ferrer, ¿todo bien? Necesito revisar los documentos de la casa de mi hijo, dije, intentando que mi voz no revelara la agitación que sentía. En su despacho, extendió las carpetas sobre la mesa y fue repasando los datos. Usted financia el 62% del valor total, confirmó, y figura como aval principal. Sin usted, esta operación no habría sido posible. Su tono era neutro, pero cada palabra me golpeaba con la fuerza de una verdad que ya intuía. Respiré hondo, dispuesta a agradecerle y marcharme, cuando un pensamiento me detuvo. Quiero también que revise si hay alguna otra cuenta o producto bancario donde aparezca mi nombre. Don Eladio tecleó en su ordenador. Y entonces su mirada cambió. Aquí hay algo.
Una cuenta de crédito abierta hace 6 meses. Usted figura como cotitular junto a su hijo y su nuera. Sentí un calor súbito subirme por el cuello. No recordaba haber firmado nada. ¿Qué tipo de crédito?, pregunté, manteniendo la calma a duras penas. Un préstamo personal, de importe considerable. Me recosté en la silla, dejando que el peso de la revelación se asentara. No iba a derrumbarme delante de él, no ahora. Anoté mentalmente cada dato que me dio. Agradecí su tiempo y me levanté con una serenidad que no sentía al salir del banco. El sol de media mañana me cegó por un instante. Caminé despacio, dejando que el enfado se mezclara con una frialdad nueva, como si en ese momento empezara a tejer un plan que requería paciencia y precisión. Sabía que, antes de mover ficha, esperaría a ver si Lisandro hacía un gesto que lo cambiara todo. Decidí darme 7 días, 7 amaneceres y 7 noches, para que Lisandro encontrara el valor de llamarme, de tocar la puerta y admitir que se había equivocado. Pensé que tal vez todo había sido un arrebato, que la presión de Calista o del trabajo le había nublado el juicio. Me repetí que un hijo, por más influenciado que esté, no puede darle la espalda así a quien le dio la vida. El primer día transcurrió entre el ruido de la lavadora y el olor a guiso que se enfriaba sin comensales. El segundo, revisé el buzón cada pocas horas, por si una carta o una nota aparecía como disculpa silenciosa. El tercero, el teléfono permanecía inmóvil sobre la mesa del salón, mudo como una piedra. Prudencia, mi vecina de toda la vida, me encontró en el portal el 4.º día. Me miró con esa mezcla de ternura y severidad que solo ella sabe tener. No dejes pasar la ofensa. Aurembiax, si lo haces, se convertirá en costumbre. Le sonreí sin prometer nada, pero sus palabras se me quedaron clavadas. Los días siguientes, el silencio se volvió más pesado. Por la noche, me despertaba imaginando qué estaría pensando Lisandro. ¿Se sentiría culpable o estaría convencido de que había hecho lo correcto en cada pregunta? La herida se abría un poco más. La mañana del 7.º día. Me senté en el patio, con una libreta delante. No escribí nada al principio. Solo observé cómo la luz se filtraba entre las bugambilias. Luego, sin darme cuenta, empecé a trazar una lista mis derechos sobre la casa, las cuentas que llevaba en común, las pruebas que tenía de todo. No era una carta de reconciliación, sino el esbozo de un plan. Cuando cerré la libreta, sentí una calma nueva, distinta de la resignación. Era la serenidad de quien sabe qué. Si el otro no se acerca, uno puede moverse, y yo estaba lista para hacerlo. A la mañana siguiente, caminaría de nuevo hacia el banco. Al día siguiente, caminé hasta el banco con paso firme, como quien acude a una cita que lleva demasiado tiempo posponiendo. Don Eladio me recibió con un gesto de cortesía, aunque no pudo ocultar cierta sorpresa. Señora Ferrer, ¿en qué puedo ayudarla? Hoy saqué de mi bolso la libreta donde había anotado cada detalle. Quiero asumir la hipoteca completa a mi nombre y eliminar a mi hijo del contrato. También necesito transferir todo el saldo de la cuenta conjunta a una cuenta personal. Levantó las cejas, pero no hizo preguntas innecesarias. Me condujo a su despacho y comenzó a revisar los procedimientos. Entiende que esto significará que ellos deberán abandonar la propiedad, ¿verdad?, dijo finalmente, con un tono más grave. Lo entiendo perfectamente, respondí, sin apartar la mirada, mientras preparaba los documentos. Repasé mentalmente cada humillación, cada gesto de desprecio. No había rabia en ese momento, solo la certeza de que estaba haciendo lo que debía para proteger lo que era mío. Don Eladio deslizó el contrato hacia mí. Si firma aquí, la hipoteca pasará a estar exclusivamente a su nombre. Tomé la pluma y firmé sin vacilar, sintiendo que con cada trazo cerraba una puerta que nunca más volvería a abrir. Después completamos la transferencia del saldo
y confirmé que toda la documentación quedaba archivada correctamente al salir de la sucursal. El sol de media mañana iluminaba la calle como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Sin embargo, yo sabía que, en ese instante, había cambiado el rumbo de mi vida y, sobre todo, el de ellos. Respiré hondo y emprendí el camino de regreso a casa, con la seguridad de que muy pronto Lisandro recibiría una llamada que no olvidaría, y yo estaría allí, esperando su reacción. No pasaron ni 24 horas desde que firmé en el banco cuando escuché golpes apresurados en la puerta. Abrí y allí estaba Lisandro, pálido, con los ojos desorbitados. En la mano llevaba el aviso del banco sobre la mesa del comedor. El recibo de la transferencia esperaba, como una evidencia imposible de ignorar. «Mamá, ¿qué has hecho?», preguntó. Sin sentarse, cerré la puerta con calma y me acomodé en la silla, invitándole a hacer lo mismo. No lo hizo. Caminaba de un lado a otro, como si buscara las palabras correctas para detener algo que ya estaba en marcha. «No puedes quitarnos la casa así. He estado bajo mucha presión. Calista me insistía. No quería problemas contigo, pero…». Su voz se quebró. Yo no quería que esto terminara así. Lo escuché sin interrumpirle. Cuando por fin se detuvo frente a mí, le respondí despacio, eligiendo cada sílaba. «Tú mismo me dijiste que no me querías aquí. Ahora no lo estaré. Pero vosotros tampoco». La frase pareció vaciarle el aire de los pulmones. Dio un paso atrás, como si el peso de esas palabras fuese más de lo que esperaba. «Mamá, podemos arreglarlo», intentó, pero ya no había titubeos en mí. «Tienes 30 días para irte. Yo cubriré los gastos de la mudanza. No es un castigo. Lisandro, es la consecuencia de tus decisiones». Por un momento, sus ojos se humedecieron y pensé que iba a decir algo más, pero solo asintió, apretando la mandíbula, y salió sin despedirse. Me quedé sola en el salón, escuchando el eco de sus pasos alejándose por la acera. Sabía que lo que acababa de suceder marcaría un antes y un después en nuestra relación. Y también sabía que, cuando se cumpliera el plazo, esa casa quedaría en silencio, lista para que yo decidiera qué hacer con ella. Han pasado 6 meses desde aquella conversación definitiva. La casa en Alboraya es ahora solo mía, y su silencio se ha vuelto un aliado. El cuarto extra, que antes estaba vacío y olvidado, lo transformé en un taller de costura. Allí, cada mañana, la luz entra filtrada por las cortinas y cae sobre las telas que esperan mis manos. He vuelto a coser por encargo, algo que no hacía desde hace años, y el sonido constante de la máquina se mezcla con el canto de los pájaros en el jardín. Fuera, las bugambilias se han extendido por la valla como un abrazo de color, y el romero que planté junto a la entrada impregna el aire con su aroma fresco. Cuido este rincón como si fuera una prolongación de mi propia piel. En cada poda, en cada flor nueva, siento que recupero un trozo de la mujer que había dejado de ser. Lisandro vive ahora en un piso más modesto, en el centro de Valencia. A veces viene a verme los domingos, siempre solo. Nos sentamos en la mesa del patio, tomamos café y hablamos de cosas sencillas el tiempo, el trabajo, alguna receta. No hemos vuelto a mencionar la casa ni los días oscuros que nos alejaron. Quizá es su manera de acercarse poco a poco, sin forzar las palabras que aún pesan. Esta mañana, al volver del mercado, encontré en el buzón una carta certificada. El sobre llevaba su letra, un poco más firme que antes. Dentro, una invitación me pide que asista a la presentación de su nuevo negocio de carpintería, abierto con un préstamo a su propio nombre. Entre el papel y el aroma a tinta fresca, había una fotografía Lisandro, de pie frente a un pequeño taller,
con una sonrisa que no le veía desde hacía años. En el reverso, escrito a mano: para la mujer que me enseñó a no depender de nadie. Me quedé un largo rato con la foto entre las manos. No lloré, pero una calidez inesperada me llenó el pecho. Entendí que, aunque la lección fue dura, había germinado en él algo que yo misma no había previsto. Y quizá, después de todo, ese era el verdadero fruto de mi decisión: